Hola, mi nombre es Yuleini Noa y en este video voy a analizar el capítulo 4 del libro Introducción a la Filosofía Moral de James Recher, titulado ¿Depende la moral de la religión? En este capítulo, el autor reflexiona sobre una creencia muy común en la sociedad, la idea de que para ser una buena persona es necesario creer en Dios y que sin religión no puede existir la moral. A lo largo del video explicaré los principales argumentos del autor y compartiré una reflexión personal. James Recher inicia el capítulo 4 planteando un problema ético fundamental eh, con la siguiente pregunta: ¿depende la moral de la religión? En muchas sociedades se ha pensado que la moral proviene directamente de Dios y que las normas morales existen porque han sido establecidas por una autoridad divina. Desde esta perspectiva, las personas religiosas suelen ser vistas más morales, mientras que quienes no creen en Dios son consideradas incapaces de distinguir correctamente entre el bien y el mal. Recher cuestiona esta idea y se pregunta si realmente la religión es la única fuente posible de la moral, o si los seres humanos pueden desarrollar principios éticos a través de la razón, la experiencia y la convivencia social. La idea central que defiende James Recher es que la moral no depende necesariamente de la religión. Él aclara que no está atacando la fe religiosa, ni negando su valor espiritual, sino que está analizando si la religión puede servir como fundamento sólido de la ética. Según Recher, los seres humanos somos capaces de reflexionar sobre nuestras acciones, evaluar sus consecuencias y decidir qué es lo correcto basándonos en razones, no únicamente en mandatos religiosos. De esta manera, el autor sostiene que es posible ser una persona moralmente sin creer en Dios. Uno de los primeros acápites que aparece en el capítulo 4 es la supuesta conexión entre la moral y la religión. Aquí, Recher explica que en la cultura popular se suele pensar que los líderes religiosos son autoridades morales y que la moral solo tiene sentido dentro de una visión religiosa del mundo, y que sin Dios el universo parecería frío, sin propósito ni valores. Mientras que el autor muestra que esta conexión no se basa en el clero sea moralmente superior, sino en la creencia cultural de que la moral depende de la religión. Aquí Recher introduce la idea de que el ateísmo no implica ausencia de valores, cuestionando la idea de que solo la religión puede ser sentido moral de la vida. Una de las teorías más influyentes que analiza Recher es la teoría del mandato divino. Esta teoría afirma que una acción es moralmente correcta porque Dios la ordena y es moralmente incorrecta porque Dios la prohíbe. A primera vista, esta postura parece ofrecer una base firme para la moral, ya que representa reglas claras y universales, respaldadas por una autoridad suprema. Sin embargo, Recher señala que esta teoría convierte la moral en una simple obediencia, dejando de lado el razonamiento moral y la responsabilidad personal de evaluar nuestras acciones. El argumento más fuerte contra la teoría del mandato divino es el llamado dilema de Eutifrón, propuesto originalmente por el filósofo Platón. Este dilema se expresa a través de una pregunta clave: ¿algo es bueno porque Dios lo manda o Dios lo manda porque es bueno? Si afirmamos que algo es bueno solo porque Dios lo manda, entonces la moral es arbitraria, ya que Dios podría ordenar cualquier cosa y esta sería considerada buena solo porque
por haber sido ordenada. Por otro lado, si decidimos que Dios manda algo porque es bueno, el bien existe independientemente de Dios, lo que significa que la moral no depende de la religión. Con este dilema, Reicher demuestra que la teoría del mandato divino no logra explicar de manera coherente el origen de la moral. Reicher también analiza la teoría del derecho natural, la cual sostiene que el mundo fue creado con un orden racional y que los seres humanos pueden descubrir lo que es correcto o incorrecto usando la razón. Según esta teoría, cada ser tiene un propósito natural y actuar moralmente significa actuar de acuerdo a ese propósito. Aunque esta postura intenta unir la razón con la fe, Reicher critica que confunde lo que son las cosas con lo que deberían ser y además entra en conflicto con el conocimiento científico moderno. Por estas razones, el autor considera que esta teoría tampoco logra fundamentar de manera adecuada la moral. Otro de los acápites que analiza Reicher del capítulo 4 es cómo la religión enfrenta problemas morales concretos y actuales. El autor señala que uno de los principales problemas es que los textos sagrados no siempre ofrecen respuestas claras y directas para situaciones complejas de la vida moderna. Muchas normas morales que se le atribuyen a la religión dependen de interpretaciones humanas, las cuales varían según la época, la cultura y la autoridad religiosa que las interpreta. Esto provoca que dentro de una misma religión existan posiciones morales diferentes e incluso contradictorias sobre un mismo tema. Reicher utiliza como ejemplo el aborto, un tema profundamente debatido en el ámbito religioso y moral. Él explica que las escrituras no ofrecen una postura única y explícita sobre este asunto y que las posiciones actuales de muchas iglesias son el resultado de interpretaciones posteriores y tradiciones históricas. Esto muestra que en la práctica la religión no siempre proporciona una guía moral clara y definida y que las personas deben recurrir al razonamiento moral para tomar decisiones responsables. Con este análisis, Reicher refuerza su idea de que la moral no depende exclusivamente de la religión, sino que requiere reflexión crítica y juicio personal. Para finalizar este análisis, considero importante destacar el principal aporte del capítulo 4 de James Reicher, es que el autor nos invita a cuestionar la idea de que la moral depende exclusivamente de la religión y a reconocer que los seres humanos tenemos la capacidad de razonar moralmente, reflexionar sobre nuestras propias acciones y asumir responsabilidades de ellas. A partir de este análisis entiendo que la moral es una construcción humana basada en la razón, la empatía y la convivencia social. Esto significa que actuar moralmente no es simplemente obedecer reglas, sino comprender cómo nuestras acciones afectan a los demás. En ese sentido, la religión puede desempeñar un papel importante en la vida de muchas personas y que ofrece valores, sentido de comunidad y orientación espiritual. Sin embargo, como señala Reicher, la religión no puede ser la única base de la moral, porque no siempre ofrece respuestas claras y universales a los problemas éticos actuales. Personalmente estoy de acuerdo con la postura del autor, ya que considero que una ética basada en la razón permite el diálogo,
el respeto a la diversidad de creencias y la toma de decisiones responsables en una sociedad plural. En conclusión, este capítulo nos enseña que la moral es una tarea humana que requiere reflexión crítica, compromiso y responsabilidad personal, independientemente de las creencias religiosas de cada individuo o de cada persona. Gracias.